Me presento, mi nombre es Samuel Zambrano Escalona, soy licenciado en Historia, profesor de Historia. El tema que vamos a dilucidar en esta tarde se refiere fundamentalmente a establecer el concepto de historia y la relación que tiene la historia con la realidad que nos rodea. El concepto de historia se define fundamentalmente como la ciencia del hombre eh, de acuerdo a un espacio diatópico y diacrónico. ¿Qué me refiero con estas dos categorías o estos dos conceptos? Diatópico es un término que se refiere fundamentalmente a el tiempo en el espacio. Y el aspecto diacrónico se refiere fundamentalmente al espacio, tiempo y espacio. Siempre todos los fenómenos históricos están relacionados directamente con tiempo y un espacio determinado. Por lo tanto, si queremos analizar un dato, un acontecimiento, un acaecimiento, siempre hay que tener en consideración un tiempo y un espacio determinado en el cual se sitúa aquel acaecimiento o suceso. Eso es lo que va considerando a la historia en su totalidad. Ahora bien, la historia para muchos es pasado, pero la historia es presente. La historia se estudia desde el presente hacia el pasado para proyectarse al futuro. Por lo tanto, la historia es completamente dialéctica, está en constante movimiento y transformación. La historia vincula a los tres procesos crónicos, o los tres procesos de la temporalidad: pasado, presente y futuro. Ahora bien, es importante constatar que la historia en sí misma es la realidad cognoscente. ¿Cómo nosotros podemos dilucidar esta realidad? Es muy distinto al concepto de historiografía, porque la historiografía es el estudio de esta realidad cognoscente, que se explica mediante convenciones o mediante escuelas de pensamiento. La historia pertenece a una ciencia humana, por lo tanto, su objeto de estudio en definitiva es el hombre. Y el hombre, o el ser humano, es un sujeto que posee en definitiva un pensamiento subjetivo, porque interpreta la realidad o todo lo que nos rodea a nuestro alrededor de distintas formas o de distintos puntos de vista o de distintas percepciones. Por esta razón existe una cierta limitante para estudiar la historiografía. Siempre la historia o la historiografía tiene un estudio de los vencidos, por un lado, y por otro lado de los vencedores. Pero mayoritariamente la realidad cognoscente le da mayor énfasis a la historia de los vencedores. Y si bien es cierto, la sociedad en su conjunto siempre ha estado sujeta a grupos emblemáticos de poder. Poder económico, poder político, poder social. Y en la sociedad misma tenemos dos grandes grupos, los
cuales sustentan la sociedad. Por un lado tenemos antiguamente la llamada o denominada burguesía, quien en la actualidad es representada por el empresariado, por la clase dominante, y por otro lado tenemos a la clase trabajadora o también denominada proletariado, que en la actualidad corresponde a la clase trabajadora o también denominados asalariados, aquellos que tienen que realizar una actividad laboral para poder subsistir. A diferencia de los burgueses, que son aquellos que generan fuente de empleo, aquella clase trabajadora o aquella clase asalariada dentro de la sociedad en su conjunto. Estos conceptos se aplican a todas las sociedades del mundo, sin excepción. Todos los países del mundo están vinculados a estas premisas que les estoy planteando. Estas dos clases con las cuales se sustenta la sociedad en su conjunto, la burguesía y el proletariado. Y a su vez la historia se vincula en dos categorías, como les señalaba anteriormente: los aspectos diatópicos de espacio temporal y aspectos diacrónicos de un tiempo determinado dentro de la realidad cognoscente. Todos los fenómenos históricos están relacionados con estos dos aspectos. Ahora bien, no tan solo la historia se puede realizar a través de libros, a través de fuentes bibliográficas, sino también la historia se puede elaborar mediante documentos antiguos, mediante cartas, mediante periódicos, a través de imágenes, pinturas, esculturas o todas aquellas representaciones gráficas relacionadas con el arte, relacionadas en definitiva con el ser humano en toda su expresión, cultural, política, económica. Espero que les haya quedado claro en qué consiste el concepto de historia. Muchas gracias.